Bueno, buenas tardes, buenas noches para algunos, a lo mejor algunos también buenos días. Es un placer estar aquí con todos ustedes para tener este evento del Georgetown Americas Institute sobre la pobreza en México, las últimas noticias. Las últimas noticias que recibimos hace relativamente poco se pueden clasificar en dos, a mi modo de ver. Una muy buena noticia es que la pobreza en términos multidimensionales y la pobreza monetaria parecen haber no solo recuperado, es decir, mejorado desde la pandemia, sino incluso se ha disminuido la pobreza cuando se compara con años previos a la pandemia. La mala noticia es lo que ha pasado en términos de acceso a la salud y cómo esto se ha deteriorado sobre todo en los últimos años. Hoy contamos con un elenco estelar, un panel estelar para comentar sobre estos temas, sobre la evolución de la pobreza multidimensional y en sus diferentes dimensiones y cuáles han sido los determinantes. Voy a presentar a los panelistas en orden de aparición. El panelista que va a hacer la presentación es John Scott, profesor del CIDE, del Departamento de Economía, y también asesor académico del Coneval. Luego va a seguir Gerardo Esquivel, quien es profesor del Colegio de México, también del área de Economía, y ex vicegobernador del Banco de México. El tercer panelista va a ser Luis Felipe López Calva, que es el director global de la práctica global sobre pobreza y equidad del Banco Mundial. Una vez que ellos hayan terminado, mi colega aquí y eminente director del instituto, Alejandro Werner, y su servidora les van a hacer algunas preguntas para empezar la conversación. Y hacia el final del panel vamos a abrir las preguntas al público. Pero siéntanse libres de empezar a plantearlas en el chat para que así se vayan poniendo sobre el tapete y al final podamos retomarlas. Sin más, le paso ahora la palabra a John Scott. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, déjame poner la presentación. A ver, ahí. No se ve, ¿verdad? Dice que empezaste a compartir, o sea, pero no sé. A ver, pero no se ve, deja ver. Ahí sí se ve. Perfecto. Ahí sí se ve, pero está medio camino. Sí. Perfecto. Ahí se ve bien, ¿verdad? Sí. Bueno, antes que nada, déjenme agradecer a Nora. Perdón, si ¿Perdón? lo puedes poner en presentation mode, no sé si lo puedes No poner. está en presentation mode, perdón, a ver. Si no, no importa, adelante. No, pues sí, sí se tiene que ver en. A ver, a ver. Ahí está, ahí sí se ve bien, ¿verdad? Ahí se ve bien, perfecto, gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y por la iniciativa de organizar este evento a Nora Lustig y Alejandro Werner. Y también a los otros panelistas. Es un gran honor contar con estos colegas en este foro. Y nada más un par de caveats. Voy a hablar aquí con dos gorras. Cuando presente cifras oficiales de Coneval, pues mi gorra de Coneval, pero también voy a presentar otra información y otras interpretaciones sobre los resultados. Y entonces ahí ya mi gorra es de analista independiente, no necesariamente compartida por todos mis colegas en Coneval. Y la otra es bien importante, la medición de Coneval de pobreza. Su objetivo no es calificar positivo o negativamente a un gobierno, a gobiernos en particular, sino proveer evidencia para las políticas públicas, para avanzar en el ataque a la pobreza, en la reducción de la pobreza por las distintas dimensiones
que tenemos. Entonces, déjenme empezar con lo que de lo que voy a hablar. Tengo muchísima información, entonces voy a tratar de ir un poquito rápido. Primero, ¿cómo la medimos? ¿Cómo medimos la pobreza en México? Creo que es un poco distinta, tiene cierto grado de originalidad porque es una medida multidimensional y por la manera en que está organizada la institución que la mide, que es Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México, que tiene una gobernanza donde pues, estamos 7 académicos como consejeros y como pues, digamos, somos los que llevamos mucho de la dirección de la institución, ¿no? Entonces, voy a hablar de la medición 2022 y también un dato mucho más reciente que es el segundo trimestre del 2023, que tenemos la medición ahí de la pobreza laboral, que está basada en encuestas laborales que existen pues para un periodo mucho más reciente. También el contexto histórico de largo plazo y de la interpretación de los datos, ¿no? En efecto, como mencionó Nora, hay evidencia de logros bien importantes en la pobreza 2022. Es el mínimo histórico de lo que llevamos de medición en Coneval de pobreza. Sin embargo, hay retos bien importantes, persiste pobreza extrema, persisten desigualdades bien importantes en la pobreza entre grupos vulnerables, regiones, estados. Hay una recuperación bien importante del ingreso y hablo un poquito de las razones posibles, pero hay una persistencia de carencias sociales, sobre todo seguridad social. La mitad de la población todavía no tiene acceso a seguridad social, como lo medimos, y el tema de salud, que es un tema un reto bien importante. Hay un aumento de 30 millones que pierden acceso a la salud entre el 2018 y el 2022. Pero finalmente voy a mencionar en efecto que hay retos de medición, tanto en ingreso como en salud, que pueden, que vale la pena tomar en cuenta y que pues implica que vale la pena estudiar un poquito más a fondo estos resultados. Esta es la manera en que medimos en Coneval. Básicamente hay dos dimensiones. Está la dimensión del ingreso en la vertical y la dimensión de carencias sociales en la horizontal. Las carencias sociales, ahorita regreso a esta, pero básicamente rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación. Estas son las dimensiones, digamos, de derechos sociales que medimos. Y la definición de pobreza es que si tú tienes una o más de estas carencias sociales y estás debajo de una línea de pobreza por ingresos, entonces pues eres pobre. Si además tienes 3 o más carencias y estás debajo de una línea de pobreza extrema, eres pobre extremo. Entonces, pues el objetivo es moverse de la pobreza a la población que no tiene ni carencias ni problemas de ingreso al estar debajo de una línea, ¿no? Hay vulnerables por ingreso que no tienen carencias, pero sí tienen un problema de ingreso, y hay vulnerables por carencias sociales. Y pues está esta parte verde que es lo que uno quisiera, ¿no? Población que no tenga ninguna de estas limitantes. ¿De dónde viene esta mención? Pues de la Ley General de Desarrollo Social de 2004, que dio lugar a Coneval y a pues las dimensiones mismas y la idea de que sea una medida multidimensional. La medida después se desarrolló en Coneval y se implementa cada 2 años a partir de la información generada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI, que por mandato es la información que Coneval debe utilizar. Sobre todo, hay 2 fuentes importantes. Cada 2 años presentamos la pobreza a nivel estatal y nacional a partir de la encuesta de ingreso y gasto de los hogares, la ENIC, y cada 5 años a partir de los conteos o de los censos poblacionales a nivel municipal, ¿no? Este es el cuadro completo. No voy a describirlo en detalle, lo voy a mostrar. Yo leo por lo menos, no sé si ustedes, espero que todos, las presentaciones gráficas me parecen más fácil de leer que las tablas muchas veces, pero acá pueden ver la evolución de la pobreza total, que pasó de 41.9 a 36.3 entre el 18 y el 2022.
2022 y la pobreza extrema que más o menos se quedó igual de 7 a 7.1, saltándonos la crisis, ¿no? Y luego el acceso a salud que pues subió de 16% la carencia, ¿no? Es decir, 16% no tenían acceso a salud, reportaban no tener acceso a salud y 39% reportan no tenerlo en el 2022. Es importante mencionar que pues toda la información de la medición de la pobreza se basa en lo que reportan los hogares. No son datos administrativos, es lo que reportan los hogares directamente a los encuestadores en términos de si consideran que tienen acceso a los derechos, a los distintos derechos sociales y cuál es su nivel de ingreso medido en gran detalle, ¿no? La ENIC tiene este detalle muy importante. Bueno, esta es la evolución de la pobreza en el largo plazo. Déjenme explicar aquí, es un poquito complejo, pero el grupo de arriba, no sé si se ve mi marcador cuando lo muevo, ¿sí se ve? Y se ve. Ah, perfecto. El grupo de arriba es la pobreza total y dentro de cada grupo hay esta línea que está abajo, un poquito abajo, que es la pobreza sin adjetivos, la pobreza multidimensional, y lo que está arriba es la pobreza por ingresos. Para eso tenemos una serie mucho más larga. Igual acá, lo que está acá abajo es la pobreza extrema y lo que está en la línea más corta es la pobreza. Esta es la pobreza extrema monetaria y esta es la pobreza extrema multidimensional. Y pues lo que vemos es que la última observación del 2022, en efecto, es una cifra pues que está muy por debajo de la serie completa que teníamos, no nada más del 2020 ni del 2018, sino que está considerablemente por abajo. En el caso del ingreso, pues todavía estamos un poquito por arriba de lo que estábamos en 2006, de esta serie tan larga. Esta serie obviamente pues es un poquito heroico comparar un periodo tan largo con encuestas que van cambiando, de eso vamos a hablar un poquito, pero básicamente lo que está acá, lo que está del 92 al 2012 en azul es eh, una cosa que definió, es la primera medición oficial que había en México que definió el Comité Técnico de Pobreza, así se llamaba, y que era un antecedente de Coneval, y que como pueden ver, pues tiene valores similares al final, entonces se puede comparar con los valores que después utiliza Coneval, las líneas de pobreza de Coneval. Luego tenemos esta serie de 2008 a 2018, que es pues la medición de Coneval, del ingreso por parte de Coneval, y acá hay una pequeña complicación que en 2016 se interrumpió la comparabilidad de la encuesta y se inició una nueva serie por parte de INEGI. Entonces, primero se hizo un ajuste utilizando la información de las encuestas laborales. Se hizo por parte de INEGI a petición de Coneval, se hizo un modelo estadístico de comparabilidad, así le llamamos MEC, que hizo que pues, fuera lo más comparable posible a pesar de esos cambios que hubo que hicieron que INEGI la declarara no comparable, ¿no? Y luego la última serie, que es del 2016 al 2008, es una nueva serie donde se utiliza la información de ingreso de INEGI tal cual viene sin hacer ningún tipo de ajuste. Y además cambiaron algunos parámetros, se actualizó la canasta alimentaria y no alimentaria, se cambiaron algunos, se incluyeron algunos umbrales que antes no estaban y que se volvieron demandas constitucionales como la educación media superior. También algunos cambios, se puso un umbral de pensión mínima para aceptar las pensiones no contributivas como un elemento de la seguridad social. Entonces, como pueden ver, la pobreza multidimensional baja, digo, tiene un comportamiento un poco distinto que la pobreza monetaria, reflejando pues, el efecto de las carencias. Y la pobreza extrema en particular, a pesar de que pueden ver acá la utilidad de tener las dos dimensiones, hay una caída bien importante de la pobreza por ingresos, pero no de la pobreza total, que de hecho aumenta ligeramente entre 2018 y 2022 por el efecto de la carencia alimentaria, perdón, de salud. ¿Ok?
Bueno, Yo este más es, quiere decir que más o menos estás a la mitad de más o menos. no, Pero no sé uy, si quieres elegir los mensajes, digamos, te puedo dar un poco más, pero para que puedan sí, la sí, gente. me voy a acelerar y sí, me voy a concentrar. Bueno, la pobreza de corto plazo, la que podemos medir con encuestas laborales, se mide en esto, acaba de salir también la cifra, y pues vemos que más o menos nos hemos quedado igual. Si la midiéramos en 2023, la pobreza pues estaría muy similar a 2022. Se ha aplanado un poquito la recuperación económica, ¿no? Las carencias sociales, vemos acá que pues, las más importantes sigue siendo la carencia de seguridad social. Y acá vemos pues, el aumento bien importante de la carencia de salud, la educación, la alimentación, pues más o menos planas. Eh, lo trágico de la parte de salud es que le pega mucho más a los más pobres. El aumento para los más pobres es de 50 puntos porcentuales entre 2018 y 2022, y así va bajando a medida que subimos los deciles de la distribución del ingreso. Una muy buena noticia, esta es la pobreza extrema en niños y en adultos mayores. Una muy buena noticia es que la pobreza en adultos mayores se ha reducido a la mitad casi, gracias en gran medida al programa de adultos mayores, que es una pensión no contributiva, que ha incrementado su cobertura y su monto en forma muy significativa en los últimos años. La mala noticia es que la pobreza de los niños menores de 5 años aumentó en el año de COVID y se quedó ahí porque ahí en cambio no hay transferencias significativas. Las que había, las muy pocas que había históricamente en México se desmantelaron como el componente alimentario de salud materno-infantil y de atención infantil que tenía Prospera, ¿no? Entonces este es un reto que hay que, está ahí bien importante. Otra cosa que enfatizamos pues es la gran diferencia. La pobreza en mujeres indígenas en zonas rurales es más de 10 veces superior, la pobreza extrema, a la pobreza extrema de hombres no indígenas en zonas urbanas, ¿no? Y aquí, pues el factor principal no es ser hombre o mujer y tampoco rural urbano, que eso es bien importante también, sino es la identificación, la lengua indígena. Hay una diferencia ahí enorme. También, si contrastamos los estados, hay muchos estados que hoy en día, en 2022, han casi desaparecido la pobreza extrema, y en cambio Chiapas, Guerrero, Oaxaca todavía tienen niveles por encima entre el 20 y el 30% de pobreza extrema. Bueno, esta es la inflación, déjenme saltarme esto, nada más mostrar que la inflación alimentaria ha sido muy importante, un gran reto. Y este es un dato que vale la pena. Para explicar la reducción de la pobreza por ingresos, probablemente la política más efectiva del gobierno actual ha sido la política de salarios mínimos, ¿no? Este es el cambio, la recuperación del salario mínimo en los últimos años. Empezó un poco antes inclusive, pero este es la inflación de la canasta alimentaria, de la línea de pobreza extrema, y esto es lo que queda en términos reales, pues que es un aumento bien importante, que sin duda tiene una incidencia en la población más pobre, porque el salario mínimo, la base era muy, muy baja. ¿Cuál ha sido el papel de las transferencias públicas que han recibido muchísima atención? Bueno, estas han aumentado en forma muy significativa, sobre todo, como pueden ver, esta barra amarilla es el programa de adultos mayores, y se ha pues duplicado de una base muy chiquita, ¿no? México históricamente ha gastado muy poco, a pesar de que Prospera, por ejemplo, tenía un renombre muy importante internacional, en realidad representaba una fracción muy pequeña del PIB y del gasto social en su conjunto. Entonces se ha más que duplicado, pero han cambiado los mecanismos de asignación y hacia programas más bien universales, no focalizados. Y entonces la participación, por ejemplo, del primer decil del 10% más pobre cayó de 24% en 2018 a 14% en 2022. De una bolsa más grande, pero de todos modos hay una pérdida importante de eficiencia, digamos, de ataque a la pobreza en el extremo inferior, y eso es parte de lo que explica por qué pues no hay una reducción más importante de pobreza extrema, ¿no? Y también cuando lo vemos antes y después de las transferencias, pues el efecto pasa de un 1.9 puntos porcentuales de reducción de la pobreza, es decir, gracias a las transferencias, a 2.7 puntos
y en la pobreza extrema de 1.4 a 1.8. Hay un aumento, pero bastante modesto. No es esto lo que explica la caída tan dramática que acabamos de ver en la pobreza, ¿no? Esta déjenme saltármela por el momento porque es más especializada y el tiempo está limitado. Y déjenme mencionar dos retos de medición bien importantes. Uno es el ingreso laboral. INEGI ha mejorado la captación de ingresos laborales en la ENIC en la nueva serie 2016-2022, en parte con aparentemente con el operativo de campo, pero no es muy transparente la manera en que esto ha sucedido. Lo sabemos por la evidencia, más que por una lista clara y transparente de lo que se hizo para mejorarlo. Ahorita les voy a mostrar la evidencia, ¿no? También hay temas en el marco muestral que no voy a detallar porque también me tomé el tiempo, pero básicamente el marco muestral está basado en el conteo de población, en el censo de población y vivienda 2010, no en el último, 2020, y los factores de expansión están basados en el censo, pero no en las cifras, en las proyecciones de CONAPO, que reportan de hecho 2 millones de personas más. Entonces, CONAPO pues es la fuente oficial de la población en México, que los programas, por ejemplo, deben utilizar, y hay una diferencia de 2 millones de personas con la ENIC. Entonces hay un tema en los factores de expansión, ¿no? Ahora, INEGI declaró no comparabilidad en 2016, como ya mencioné, pero no declaró, en cambio, plena comparabilidad en 2022 en relación a la nueva serie. Y las mejoras aparentes en la captación de ingresos no se han dado en forma homogénea a lo largo de toda la distribución, sino en la parte inferior, más que en la superior, donde pues todos sabemos que está, o asumimos que está la gran mayoría del subreporte en las encuestas. Ahí no ha habido realmente un cambio importante. Y esto obviamente puede haber afectado la medición de la pobreza y de la desigualdad. Y un poco para mostrar esto, pues una manera en que lo medimos muchas veces es comparar la ENIC, el ingreso corriente total de los hogares en la ENIC con lo más cercano, el concepto más cercano de las cuentas nacionales del hogar, y vemos que pues, era bastante estable, alrededor de 40%, muy bajo, es decir, el porcentaje que medía la ENIC del ingreso que reportaba cuentas nacionales era apenas el 40%, y se había mantenido y de repente aumentó significativamente en el 2022. También, como vemos, pues la distribución del ingreso cambió. Era bastante estable alrededor de 50 y bajó de 50 a como 43. Entonces México en estas cifras pues bajó de estar entre los países de mayor desigualdad de América Latina con Colombia y Brasil a estar en los países de desigualdad media o baja de la región en estos años del 14 al 2022, lo cual puede haber sucedido, pero también puede haber un efecto de medición, ¿no? Acá, déjenme ir muy rápidamente, pero un artículo que se acaba de publicar en Nexos de un colega, Fernando Cortés y otros colegas del PUED, de la UNAM, pues muestran esto de otra manera, comparando la ENIC con la ENOE, que es la encuesta laboral, y lo que se muestra es que en 2022 la ENOE cerró la brecha que tenía, la ELIC cerró la brecha que tenía respecto a la ENOE en los deciles, en los quintiles más pobres. Entonces ahí también hubo un cambio concentrado en esta parte de la distribución. Y ellos hacen una estimación aplicando este modelo estadístico de comparabilidad y encuentran que, pues si tú quitas ese factor, en realidad la reducción es un poquito menor, pues como la mitad. Sigue siendo algo bien importante históricamente, pero es un poco menor, ¿no? Esto, pues, es un tema que hay que estudiar en más detalle, sin duda. Y déjeme terminar con el tema, no sé cuánto me queda. ¿Me quedan algunos minutos? Un minuto, creo. Bueno, déjenme tomarme un poquito, tal vez un poquito más de un minuto para el tema de salud, que es otro tema de medición bien complicado, ¿no? El gobierno actual implementó una reforma al sistema de salud para la población no asegurada, cancelando el sistema anterior, el Seguro Popular, sin realmente haber consolidado un sistema funcional alternativo, ¿no? Que llamó INSABI, pero que fue cancelado a su vez en 2022 y luego hubo una otra reforma hacia otro sistema basado en el IMSS Bienestar, ¿no? Esa reforma se aplicó justo desafortunadamente en medio de la pandemia, se empezó a aplicar, y entonces hay 4 factores que pueden explicar esta caída masiva en el acceso reportado por los hogares. Una es que hay una pérdida real de acceso,
2, hay una pérdida temporal asociada a COVID, ¿no? La gente pues ya no va al hospital por miedo a infectarse, la que no está en emergencia, digamos, de COVID. O hay un cambio de nombre, la gente no reconoce el INSABI, o, bien importante, hay un cambio de la manera en que tú sabes que tienes un derecho o no, ¿no? Antes te daban una tarjeta y ahora pues es un acceso abierto y eso pues cambia. No vale nada la tarjeta si no tienes acceso, perdón, real. Entonces es muy posible que hayamos sobreestimado la cobertura de salud con el Seguro Popular y es muy posible también que hayamos sobreestimado la caída, por eso, del acceso a la salud, pero desafortunadamente hay mucha evidencia disponible que sugiere que sí hay un problema muy importante y muy grave de acceso a la salud. Esto es lo que pasó, lo que indica la ENIC en el caso de el uso de servicios, lo que reportan los hogares, cayó más o menos a la mitad el uso de los servicios públicos de la población no asegurada. Estos son los centros de salud y hospitales de la Secretaría de Salud. Cayó de 18% a 9%, y en cambio, en contraparte, subió el uso de los servicios privados, incluyendo notablemente estos consultorios de farmacias, que pues, son servicios muy básicos, no regulados. Entonces, básicamente, hubo una privatización, en efecto, de la salud en este periodo bien importante, y pues los gastos catastróficos han incrementado. Se incrementó muchísimo en la crisis, obviamente, pero también al salir son significativamente mayores que antes que en el 2018, y estos son mucho más altos para los deciles más pobres que el promedio nacional, ¿no? Y finalmente, Nora me pidió que presentara algunos datos de indicadores de SDGs, sustentables de desarrollo, y pues aprovecho para presentar los de salud, ¿no? Algunos temas donde ha habido un deterioro es, por ejemplo, la razón de mortalidad materna, que si sigue en esta erección, pues no vamos a cumplir ciertamente con esta meta del 70%. Habíamos estado muy abajo de esto, pero se ha revertido. Proporción de partos atendidos por personal sanitario capacitado. Y finalmente, pues el exceso de mortalidad que tuvo México en la crisis ha sido pues de los más altos del mundo, ¿no? Si vemos un mapa, por ejemplo, comparativo, pues estamos en este grupo de 5,000 a 6,000, solo Rusia y algunas otras regiones están históricamente por encima, ¿no? Entonces, es un tema bien importante. Bueno, pero ahí lo dejo porque creo que ya me pasé. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, John, por hacer este resumen tan efectivo y eficiente. Ahora, sin más, pasemos a Gerardo, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes. No sé si la presentación la ponen ustedes o la pongo yo. Mejor ponla tú. quieran. Ponla tú porque así tienes control. Sí, sí, prefieres. Yo prefiero siempre controlar, pero como quieras. Ahí ya la están viendo. Sí. La están viendo, ¿verdad? ¿Sí la están viendo ya? Sí. Sí. Ok. Sí, sí, Bueno, bien, perfecto. muchas gracias por la invitación, muchas gracias por a Nora y a Alejandro, por supuesto, por ser los patrocinadores, digamos, de esta reunión, y a mis colegas de mesa, mis queridos amigos John, Luis Felipe. Voy a hablar, más que comentar, voy a hacer unos pequeños comentarios adicionales a la información que ya presentó John, y luego voy a hacer algunos comentarios sobre lo que dijo. Parte de eso está en lo que voy a presentar. Esto nada más es un poco cosas adicionales que complementan, creo, lo que él ya presentó muy bien, la descripción de la evolución de la pobreza. Esta es la primera gráfica que es, creo, para mí el resultado importante, digamos, que proviene de la ENIG 2022, que es el aumento en el ingreso por deciles, tanto de hogares como de personas, y que tuvo un componente claramente muy progresivo, claramente muy benéfico para los hogares de los primeros deciles, como se puede ver ahí, ¿no? Tanto lo agrupamos por hogares o por ingresos. En cualquier caso, subió bastante más el ingreso de los hogares en la parte baja de la distribución que el ingreso de los hogares en la parte alta. En el caso de los hogares, el primer decil, por ejemplo, tuvo un incremento hasta de 20% en su ingreso, y luego fue cayendo hacia 13, 11, 10, y así sucesivamente hasta
hasta el último decil que ya fue incluso un poco negativo, aunque por personas es incluso positivo, ¿no? Todavía. Entonces, es la característica, creo, importante de la ENIG, ¿no? Que revela este comportamiento en los ingresos muy favorable para los hogares de bajos ingresos. Y eso tiene un componente regional que me parece muy digno de resaltar, que se ve en esta gráfica. Esta gráfica tiene el nivel del ingreso inicial en el eje horizontal. Es una gráfica del tipo de convergencia, que se usa mucho en cosas de crecimiento, ¿no? En el eje horizontal, el nivel inicial del ingreso promedio de los hogares por entidad federativa, y en el eje vertical, el crecimiento entre 18 y 22. Noten que en general, con un par de outliers que están ahí arriba, que ahorita voy a mencionar, se puede ver una tendencia claramente negativa, ¿no? Una pendiente negativa en esos puntos, que quiere decir básicamente que las entidades más pobres, que son Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, tuvieron un crecimiento en el ingreso de sus hogares claramente por encima del resto de los hogares de las otras entidades federativas del país, con excepción hecha de Chihuahua y Baja California. Y eso es importante porque nos lleva a discutir las fuentes del incremento en los ingresos. Y una de esas fuentes posibles, como ya lo mencionó John, es el aumento del salario mínimo. Y el aumento del salario mínimo ocurrió en todo el país, pero ocurrió sobre todo en la frontera norte. Porque en la frontera norte, quizá valga la pena recordarlo, en 2019 el salario mínimo se duplicó básicamente de la noche a la mañana, en términos nominales, que en términos reales fue un aumento como el 95% en ese primer año de gobierno, y luego ha venido aumentando en un ritmo casi similar al del resto del país, por lo que en este momento el salario mínimo en la frontera norte es alrededor de 130% más de lo que era en 2018 en términos reales. Entonces eso explica, en mi opinión, también por qué razón Chihuahua y Baja California, que son esos outliers ahí arriba en la esquina superior derecha, tuvieron un crecimiento pues entre 20 y 25% de su ingreso. Entonces es un componente regional importante que también creo que vale la pena resaltar. Entonces, hubo una reducción en la desigualdad en el ingreso entre hogares, desigualdad en la reducción del ingreso entre personas y reducción en la desigualdad regional. Esta es la gráfica que ya mencionó John, es la pura pobreza extrema y pobreza total por ingresos. Nada más para insistir que estamos en los niveles, digamos, si hiciéramos la comparación tal cual, había que hacer algún pequeño ajuste, pero en general podemos ver que el porcentaje de la población en pobreza extrema más bajo desde que tenemos registro, incluso si hiciéramos el ajuste correspondiente a 16-18, que hubo un cambio metodológico que ya se mencionó. Y luego esta gráfica, que es una gráfica en la que quisiera tomarme un par de minutos para explicar qué es, y creo que es lo que refleja el mérito, digamos, del resultado en la reducción de la pobreza que estamos viviendo, o que se reflejan las cifras de 2018-2022, y que es un comparativo de lo que pasó con las tasas de pobreza total y extrema por ingresos en 3 crisis que hemos tenido en los últimos años, ¿no? La línea verde son lo que pasó con las tasas de pobreza extrema en la crisis de 94-95, ¿no? Y ahí anclo en T la pobreza en 94 y veo qué pasó y vemos que se tardó hasta 8 años en regresar o caer un poco por debajo de las tasas de pobreza que teníamos en el 94. No fue sino hasta 2002 que logramos salir, digamos, o regresar de donde empezamos esa crisis, con un aumento brutal, por cierto, como se puede ver, de 16 puntos porcentuales entre el 94 y el 96. Las líneas azules es lo que ocurrió con la crisis financiera global en 2008-2009, pero aquí anclo el T en 2006, porque en 2008 ya empezaba a reflejar un poco el impacto de la crisis. Entonces, en T 2006 podemos ver que a 10 años después de esa crisis, ni siquiera habíamos recuperado los niveles de pobreza total y extrema por ingresos con los que empezó la crisis. De hecho, no fue sino hasta esta medición que regresamos a los niveles previos a esa crisis de 2008-2009. Y en esta otra crisis, que es la de 2018, digamos, empezamos con T en 2018, y ahí lo anclamos y vemos lo que pasó con la pandemia. Lo primero es ver que el aumento de las tasas de pobreza con la pandemia fue relativamente más baja, a pesar de que la caída en el PIB fue mucho más profunda, ¿no? Recordemos que la caída en el PIB en 2020, incluso con la revisión actual, es mayor, es de 8.8%, es la más grande de la historia reciente. Y eso llevó a un aumento en la tasa de pobreza, pero sorprendentemente no tan alto como en las otras crisis, y que ahora se habría reducido o regresado a los niveles previos en tan solo 4 años, ¿no? Entonces, nada más para
ilustrar cómo valorar un poco, creo yo, aquilatar lo que implicó esta medición, lo que refleja esta medición de pobreza, que es una reducción pues bastante rápida, afortunadamente, comparado con lo que hemos visto en otras crisis que nos ha tomado mucho más tiempo. Otro punto que quisiera hacer es nada más, estas son las tasas de pobreza multidimensional, ¿no? Aquí ya estoy pasando de los datos por pobreza por ingresos a pobreza multidimensional, para mostrar cómo esto cayó prácticamente en todas las entidades federativas. 30 de 32 vieron ajustes a la baja en sus tasas de pobreza multidimensional, con estados como Chiapas, que está hasta arriba, en la parte derecha, que tuvo una reducción de más de 10 puntos porcentuales en su tasa de pobreza multidimensional. Estados como Baja California, que como ya dije, se vio beneficiado también de lo que pasó con el salario mínimo en la frontera, también redujo su tasa de pobreza en 10 puntos porcentuales, Tabasco en 10 puntos porcentuales, y así, digamos, un poco la idea de las magnitudes y el impacto regional que esto tuvo. Paso a nada más. Sí. Te queda un poquitito de tiempo, perdón. Sí, ya estoy terminando. Nada más quiero decir los puntos de por qué pudo haber ocurrido esto. Uno es el aumento del salario mínimo, quiero mostrarlo aquí gráficamente, donde además se ve cómo cambió respecto al pasado, que teníamos una política de estabilidad del salario mínimo, cómo cambió en efecto entre 18 y 22, y eso explica parte de lo que ya estamos viendo. Las transferencias sociales. Esta nada más quiero señalar que esta gráfica es similar a la de John, pero está hecha de una manera un poco distinta, porque esto ordena por ingresos de los hogares per cápita, pero antes de que reciban las transferencias, por eso se ven ligeramente diferentes, y se ve aquí mucho más progresivo de lo que se veía en la gráfica de John, y eso refleja, me parece, que las transferencias por hogares pues están teniendo ese impacto también de redistribución y de re-ranking dentro de la distribución total del país. Y con eso nada más termino, nada más decir que hay un tercer elemento que explica, en mi opinión, el resultado favorable, sería el salario mínimo, sería el tema de las transferencias, pero también el tema de la política de inversión pública que concentró los proyectos prioritarios de esta administración en el sur-sureste del país, y creo que esto explica por qué razón estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco tuvieron resultados tan positivos en esta medición entre 18 y 22. Gracias. Excelente, muchas gracias por traer también ahora la dimensión regional, a la dimensión de los hogares y de las categorías socioeconómicas. Ahora le pasamos la palabra a Luis Felipe López Calva, que nos va a dar también una perspectiva global de cómo se ubica México en el contexto de otros países también. Luis Felipe. Muchas gracias, Nora, y también Alejandro por la invitación, y es un gusto siempre conversar con John, con Gerardo. Primero que quiero decir, porque es importante, es que los comentarios que voy a hacer son a nivel de mi conocimiento de estos temas del Gobierno de México, pero no son la posición del Banco Mundial sobre la discusión que estamos teniendo. Es muy importante aclararlo. Y dicho eso, lo que sí, la influencia dado del tipo de responsabilidad que tengo, no puedo dejar de ver esto desde una perspectiva un poco más comparada, y también quisiera hacer algunos puntos sobre la perspectiva dinámica. Lo más importante que quisiera hacer como punto de partida es decir que en México, dado lo que mencionó John, la Ley General de Desarrollo Social, con todas las modificaciones de 2004, el artículo 36 dice la pobreza, la definición y medición de la pobreza en México es multidimensional. Voy a poder tomar eso como punto de partida, pero obviamente primero voy a hablar un poco del componente monetario de esta medición. Sobre la parte monetaria, que ha sido muy descrita a mucho detalle ya por los dos presentadores anteriores. A mí, resaltar tres cosas que me parece que requieren una perspectiva más de seguir entendiendo de dónde viene la caída en la pobreza monetaria. Uno, resaltar que tiene juega un papel muy importante en las transferencias en la parte baja de la distribución. También hay un papel importante en las remesas, que crecen de manera notable. Yo ahí nada más como un pie de página decir
y no deja de ser importante ver la tremenda inconsistencia que hay entre las remesas totales medidas por la encuesta y las remesas reportadas a nivel agregado, que son montos realmente desproporcionados, ¿no? Eso yo creo que es un tema que requiere análisis, pero bueno, ese es como un pie de página, pero el punto de que las remesas juegan un papel muy importante y dentro del ingreso autónomo, sobre todo en la parte baja, juega un papel muy importante el incremento en el salario, pero no vemos realmente un incremento muy importante en la generación de oportunidades de empleo. La Ley General de Desarrollo Social, por cierto, también en el artículo 14 habla de que uno de los instrumentos centrales de política de reducción de la pobreza debe ser la generación de empleo y oportunidades productivas. Y ahí me parece que hay que hacer un poco más de énfasis en qué significa lo que vemos en ese patrón en términos dinámicos. Ya en un artículo con Santiago Levy en el World Bank Economic Review hace unos pocos años, nosotros, por ejemplo, analizábamos el tema dinámico y mostrábamos cómo la reducción de la desigualdad monetaria, en el caso de México, venía por una compresión, en buena medida por una compresión salarial, pero explicada por una caída de los salarios, no solamente de los rendimientos, sino de los salarios para las personas más calificadas, lo cual implicaba que hay un problema de demanda por trabajo calificado en México y que dinámicamente implica un tema importante en términos de productividad y crecimiento. Entonces, tratar de poner un poco esto en ese contexto y también ver qué tanto margen quedaría para un instrumento como el salario mínimo para seguir siendo activamente un detonador de reducción de la pobreza, cuando obviamente empieza ya a ser, si había un margen por todos los temas de una economía con cierto poder monopsónico, en donde había, como en el caso de Brasil, que vimos a principios del siglo, en realidad la política muy proactiva de salario mínimo es una redistribución de rentas de capital a trabajo hasta un cierto margen, pero ese margen se agota. Y entonces ese instrumento puede tener menos un papel importante y más bien hay que ver qué implica para la generación de empleo con salario, con un salario que esté por encima de la línea de pobreza. Bueno, entonces desde el punto de vista monetario, esta parte dinámica me parece muy importante para entender cuál es el camino hacia adelante. Y quizás ahí hacer una reflexión que hemos venido insistiendo recientemente, que es, para mí México es un experimento muy interesante por la evolución que ha tenido la parte de las transferencias. México, de alguna manera, es el pionero que inicia con todo el trabajo sobre progreso oportunidades, que es un mecanismo de transferir ingreso hoy condicionado a invertir en capacidad de generación de ingreso futuro. Así es como inicia la lógica de las transferencias. Después, no solo en México, en todos lados las transferencias empiezan a volverse cada vez más no condicionadas, no son simplemente una transferencia inmediata de ingreso. Después llegamos incluso a una discusión para mí totalmente inapropiada para países en desarrollo, es una propuesta original en países desarrollados, que es la idea del ingreso básico universal. Realmente es algo muy discutible en países en desarrollo, pero si pasamos a la discusión sobre qué significa esto en términos de la política pública, en el caso de México realmente llegamos a un experimento muy interesante, que es básicamente quitamos todo tipo de condicionalidad y se hace una distribución de transferencias categórica. Entonces es por edad, por la condición de, básicamente por edad tiene un papel muy importante, por condición de empleo o desempleo. Entonces realmente es una transferencia muy categórica y es directamente transferencias sin ninguna condicionalidad. Y esto yo creo que se refleja en esta reducción, pero yo insistiría en cuál es el papel dinámico, cuál es la característica dinámica de esto, y ahí lo vinculo con la idea de la multidimensionalidad. Ahí mi reflexión es, y para esto quiero comparar, solamente para fines de mi argumento,
Colombia con México. Y comparo Colombia con México porque son dos países que decidieron adoptar una definición multidimensional de la pobreza de manera oficial, fueron de alguna manera los pioneros en esto. Hay una diferencia, sin embargo. El artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social en México crea lo que se llama la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, que trabajó por un tiempo, pero nunca realmente ha sido un instrumento de coordinación de la política social. Entonces, la multidimensionalidad de México se ha referido mucho más a la medición y mucho menos a la coordinación de políticas. En el caso de Colombia, se crea una mesa de coordinación de política en donde cada sector se compromete a un cierto nivel de reducción de su dimensión específica y la agregación de estas dimensiones hace en el Plan Nacional de Desarrollo un objetivo de reducción de la pobreza multidimensional. Entonces es muy distinto cuando la multidimensionalidad no solamente es la medición, sino se vuelve un instrumento de coordinación de políticas. Y yo creo que eso explica que en Colombia vimos en los últimos 10 años una reducción de casi 10 puntos de la pobreza extrema multidimensional, incluyendo 4 puntos desde el 18 al 22. Mientras que en México se enfatiza la dimensión monetaria, pero se pierde el énfasis en las otras dimensiones. Entonces, el hecho de que la pobreza extrema, multidimensional en México se haya visto estancada y mejora la parte monetaria, pero crece la proporción de personas con 3 o más carencias, de acuerdo al informe oficial. Una de ellas muy importante, como mencionó yo, lo de la salud, pero no solamente. Y entonces, ese es un poco para mí el experimento que me parece relevante, como cuando la multidimensionalidad no se convierte en un instrumento de coordinación y se hace énfasis puramente en las transferencias como el único instrumento de política social, se deja de invertir en estas dimensiones que son muy importantes y que acaban de hecho resultando en un deterioro desde el punto de vista multidimensional. Entonces yo creo que es muy importante volver a traer el lente en las dimensiones no monetarias y tratar de tener una política muy proactiva de mejoramiento en estas otras dimensiones. Y para mí en ese sentido me parece muy interesante la comparación entre Colombia y México. Entonces yo diría 2 cosas que yo enfatizaría y con esto cierro. 1, en la parte monetaria, hacer más énfasis en la parte productiva de la generación autónoma de ingreso de los pobres y cómo podemos hacer más en ese sentido para que esto sea sostenible. Y segundo, utilizar más la multidimensionalidad como un instrumento de coordinación de políticas y no solamente como un instrumento de medición. Ahí lo dejaría por ahora. Muy bien, muchísimas gracias, Luis Felipe. Ahora redondeaste la presentación al traer también los elementos de otro país que mide la pobreza multidimensional, y espero que la idea es esta de utilizar la multidimensionalidad, una especie de luz que ilumine el camino de coordinación de políticas públicas, se pueda adoptar. Creo que puede ser una cuestión muy constructiva e interesante para los países que ya tengan este proceso en marcha. Bueno, ahora tenemos, por cierto, ¿van a poder compartir sus presentaciones porque alguien en el público las pidió? Alejandro, supongo que si las comparten se van a poder publicar en la página del instituto, ¿no es cierto? Bueno, hablaremos con los autores. De todas maneras, esta presentación, el Zoom, va a estar subido en nuestro canal de YouTube. Entonces, las láminas las van a poder ver con calma en el canal de YouTube y luego ya con John y Gerardo hablamos, digamos, si se puede. A ver sí, perfecto. Bueno, entonces, digo, yo tenía varias preguntas, pero voy a hacer principalmente 2. Una es, ¿qué es lo que hemos aprendido respecto a la utilización de focalización por los medios, digamos, utilizando el tema ingresos o consumo como una de las partes que nos va a llevar a cómo focalizar, versus el hacerlo de manera categórica acompañado de universalización en ciertas categorías, como es el caso de los adultos mayores? Mi impresión es, y no sé si ahí ustedes están de acuerdo,
es que, como una de las gráficas que mostró John, la progresividad de las transferencias cayó muchísimo, ¿no? De lo que era a lo que es hoy. Entonces, para lograr la misma disminución de la pobreza se tiene que gastar más, ¿no? Ahora, esa es la desventaja de hacer universalización frente a las ventajas que hay de que hay menos cierto tipo de errores. Surgen unos y se van otros. Y quería saber cuál es la opinión de los participantes. Y la otra pregunta es, dado que el tema salud ha salido de manera tan candente como uno de los factores que empeoró de manera considerable, y siendo la salud una de las dimensiones fundamentales del bienestar en cualquier espacio en que se midan, ¿qué se tiene que hacer para retomar un camino en donde se pueda corregir lo que existe y rápido? Porque es realmente muy preocupante, sobre todo si no es solo un problema de medición, porque ya no se utiliza el requisito de ser miembro de la seguridad social, sobre todo si también los otros indicadores que presentaste, John, indican de que efectivamente el deterioro en el acceso a la salud pública es real. Entonces, ¿qué es lo que se está pensando, qué están pensando ustedes? Luis Felipe, no sé, a partir de experiencias internacionales, ¿cuál sería la recomendación? Alejandro, no sé si tú quieras agregar tus preguntas aquí para que de una vez nos contesten. Cómo no, gracias Nora, gracias a los tres por participar y les pido, digo, sí, hay 4 preguntas en el Q&A, si las van leyendo también y así en sus participaciones, contestan los comentarios de Nora, los míos y los del público. Yo rápidamente, algo que me sorprendió es que en la encuesta no hayas o no se haya destacado la evolución del acceso o rezago educativo, ¿no? Durante la pandemia supimos que hubo una caída muy importante en la instrucción en persona, etcétera, que uno debería de suponer que ha de haber tenido efectos permanentes bastante importantes. Ese es el caso, ¿qué tan grande es? Las medidas compensatorias han funcionado o no, es algo que me sorprendió, digamos, por no estar metido en la discusión y tal vez porque nos concentramos mucho en lo de salud por esta caída tan importante que se dio. El tema que mencionaron Gerardo y Luis Felipe de las remesas, ¿qué tanto pueden haber jugado? Yo hacía algunos cálculos, algunas reglas de 3, tomando en cuenta el número macro, donde tenemos un incremento como porcentaje del PIB muy grande, y si piensas que si se distribuye entre los primeros 3 deciles, tienes un impacto muy grande. Aquí es mucho más chico, pero en órdenes de magnitud, con los números de la encuesta, ¿qué tanto juegan un rol importante? Una pregunta macro y hacendaria. Al ver que nos fuimos a un esquema mucho menos focalizado de distribución del gasto social, ¿no valdría la pena aumentar los impuestos al primero y al segundo decil, de menos para recuperar esos ingresos? Al final del día, si le pagas una pensión a mi mamá, ¿no valdría retirarme el dinero a mí de la pensión que le estás dando a mi mamá, que no tiene mucho caso que se la estemos dando desde un punto de vista distributivo? Y por último, una pregunta más del labor, pero un poco el trade-off entre el tema del mercado laboral y la distribución del ingreso con el salario mínimo. ¿Hasta dónde este trade-off, que estaba muy sesgado hacia el tema distributivo y hacía mucho sentido aumentarlo, hasta dónde la fricción o que estamos generando en el mercado laboral eventualmente empieza a jugar un rol más importante? Esas serían mis preguntas, ¿no? Excelente, muchas gracias. Hay varias interesantes, algún tipo institucional en el chat, si las pueden contestar ahora que mencionen, pero quiero enfatizar lo que dijo Alejandro sobre educación, y creo que lo que pasa es que el indicador que se utiliza para captar lo que se tendría que captar por el impacto de la pandemia no es el que va a servir, porque el acceso a la educación se mide de una manera que no se vio deteriorado. El rezago educativo se va a tener que medir de otra manera, y es un tema que puede tener un impacto sobre la pobreza en el mediano y largo plazo, a considerarlo de manera muy en serio. Bueno, paso no sé quién quiere empezar, si quieren empezar en el mismo orden o si alguien quiere lanzarse al ruedo, adelante. ¿Yo puedo empezar? ¿Sí? Ok. Adelante. ¿Sí me escuchan? Ok. No, yo quisiera nada más entrar directamente a una pregunta que se plantea de si dice que si se puede confiar un poco en la comparación entre la serie de 18 y 22.
Bueno, creo que justamente el tema es que son comparables. O sea, son comparables entre 16 y 22 porque la encuesta no cambió. O sea, a diferencia de lo que ocurrió en 16-14, que hubo un cambio metodológico. Entonces, las cifras comparables son las que publicó el Coneval. Sí me sorprende un poco que John mencione el artículo de hoy de Fernando Cortés, porque trae a discusión una comparación, un ajuste que hicieron para recuperar la comparabilidad entre 14 y 16. Eso no tiene nada que ver con la discusión entre la comparabilidad de hoy y el 16. Las cifras que publica Coneval, pues son, supongo yo, que el Coneval, cuando las difunde, acepta la comparabilidad entre 16 y 22. Entonces, yo creo que el comentario y el ejercicio que hace un investigador del PUED de la UNAM, que es Fernando Cortés y otros más, creo yo que no tiene sentido hacerlo ahorita. Es una discusión distinta. Y el hecho de que se parezca, curiosamente, ¿no? Y la gráfica, el cuadro que presentó John lo muestra, pareciera ser que la crítica es ahora que los datos de la ENIC en los primeros deciles son idénticos a los datos de la ENOE, lo cual, pues, uno pensaría que eso es algo bueno y pareciera que algo es algo que está mal. Entonces, sí me sorprende un poco que esté esa discusión en la mesa y que el propio John la haya traído a la discusión, porque creo que eso trata de cuestionar incluso sus propios resultados del Coneval. Y yo creo que no hay, yo no los veo como una cosa muy, que pueda uno cuestionar tan fácilmente, porque, por ejemplo, los datos de la pobreza laboral, cuando uno ve la pobreza, lo que pasó con la pobreza laboral, con las cifras oficiales de nuevo de la ENOE, y uno hace una extrapolación, que fue un ejercicio que yo hice en un artículo que publiqué hace unas semanas o meses, pues es prácticamente idéntico a lo que ocurrió con la pobreza extrema en esta medición. Entonces, no es algo que me parezca que debería llamar la atención, ¿no? El aumento en el ingreso, pues cuando tenemos todos estos factores que estamos describiendo, ¿no? El aumento en el salario mínimo, que si bien no le pega a la parte más baja a la distribución del ingreso en México, porque no están ahí, sí le pega al mercado laboral, porque obviamente el costo de oportunidad para los trabajadores también aumenta. Entonces, digamos, pues mejoró la parte laboral, aumentaron las transferencias y hubo este efecto regional que ya describí. Pues todo eso me parece que no sorprende que tengamos aumentos de esta magnitud cuando estamos hablando de aumentos del salario real en términos de salario mínimo en términos reales, pues de estas magnitudes, ¿no? Entonces, eso, gracias. Yo no sé si quieres, sí, te iba a comentar. Sí, por supuesto, muchas gracias. Bueno, pues comienzo, tengo unos comentarios de algunas cosas que se han dicho, pero déjame comenzar con este comentario de Gerardo. En efecto, nosotros por mandato usamos las cifras de INEGI, no solo por mandato. INEGI es, creo que una de las instituciones estadísticas más desarrolladas de América Latina, con mejores datos. Creo que ha habido mucho progreso en las encuestas, pero sí nos sorprendió la magnitud del cambio, porque en efecto, si tú haces estimaciones a partir, no sé cuáles estimaciones hizo Gerardo, pero la estimación del MEC, del modelo que se utilizaba, pues básicamente utiliza justamente la ENOE para calcular el efecto y encuentra pues la mitad del efecto, que es un efecto bien importante de todos modos, pero la mitad, ¿no? Ciertamente nosotros esa no es una estimación oficial para nada, ni la publicaríamos, porque pues tomamos los datos tal cual viene. Ahora, sí pusimos un anexo estadístico, un anexo de análisis de la información y de lo que había, y otro anexo de la evolución de lo que, pues de las características de la economía, del salario mínimo, etcétera. Y en el anexo técnico sobre los datos, nosotros obviamente usamos los datos de INEGI, pero también lo analizamos con cuidado, sobre todo cuando los resultados son sorprendentes. Y ese análisis cuidadoso que hizo el staff de Coneval de Pobreza, pues sí muestra algunos retos. Yo mostré algunas cosas en la gráfica, no sé si me fui muy rápido, pero por ejemplo, bajó notablemente tanto en respecto a la NOE como respecto a las cuentas nacionales, el subreporte de la ENIC. Ahora, como dice Gerardo, es una excelente noticia. Quiere decir que INEGI está haciendo mejor su chamba.
Hay dos problemas, sin embargo. Uno es que si esos cambios no son transparentes, es decir, si no sabemos cómo se originaron, es difícil de evaluarlos. Pero lo más importante es que si esos cambios se dan por mejoras en el instrumento o en el proceso de levantamiento, etcétera, mejoran el instrumento de medición, pero limitan la comparabilidad en el tiempo. En efecto, INEGI, como dije, esta vez declaró que hay comparabilidad en contraste con el 2016, pero pues hay datos como los que mostré que indican que hay un cambio importante en cómo se mide en relación a otros instrumentos de INEGI, ¿no? Entonces, yo creo la posición de Coneval ciertamente no es que hay que cuestionar la comparabilidad, es más bien que hay que estudiar los instrumentos, hay que ver si realmente hay un cambio que es otra vez un cambio muy positivo, pero que implicaría una nueva serie. Si hay un cambio en el instrumento, si INEGI hubiera anunciado que hay un cambio, por ejemplo, pues hubiéramos medido, pero hemos dicho, oye, esta es una nueva medición que no se puede comparar con la del pasado. Esa información pues es bien importante por esa razón. No es un cuestionamiento a la mejora al contrario, ¿no? Yo creo que es excelente que se mejore. Simplemente en este caso no hubo ningún cambio declarado por parte de INEGI y sí hay un cambio en la medición comparados con otras fuentes. No sé si puedo contestar algunas otras preguntas que se han hecho. Yo tengo que preguntarle aquí al jefe. Alejandro, ya estamos sobre la hora, no sé cuál es la política de... Nos tomamos de 5 a 7 minutos más, entonces yo no tengo un poco de tiempo y que luego Luis Felipe cierre, ¿no? Perfecto. Adelante. Muy rápidamente. Un poquito a Luis Felipe ya. Sí, muy rápidamente. Bueno, en los comentarios Isidro pregunta si hay una respuesta oficial a este tipo de comentarios como los que hace Fernando. Pues la respuesta es esa, es ese anexo donde tratamos de analizar un poco pero no hay una respuesta oficial, ¿no? No digo, la medida oficial es la que está ahí. Consideramos que es válido estudiar la información y consideramos que ojalá la comunidad académica de expertos, Gerardo mismo, pues, ha analizado muchísimo los problemas de subreporte de las encuestas en la parte superior de la distribución. Entonces yo creo que es un tema que vale la pena estudiar y lo dejamos ahí abierto a la agenda. Identificamos las cosas que pues, nos saltaron, factores de expansión, etcétera, donde ya no puedo entrar en más detalle, pero pues hay una serie de cosas que creo que valen la pena estudiar. El tema multidimensional, lo que menciona Luis Felipe, me parece bien importante. En efecto, el tema del salario mínimo ha sido muy productivo, pero eventualmente el tema es de mejorar la productividad y eso tiene que ver pues, con reformas muy grandes, que tienen que ver con un tema que se mencionaba de qué hacer en el caso de salud, ¿no? Y pues lo que hay que hacer eventualmente es tener un sistema universal de salud y de seguridad social en general. Y no es tanto, es en parte un problema de recursos fiscales. Cobrarle al primer decil, a los primeros deciles, pues sí estaría padrísimo, pero diseñar una política efectiva fiscal para eso, pues no es tan fácil, ¿no? Tienes que, no puedes cobrarle por decreto a un decil en particular, ¿no? Pero hay que ver cuáles son los instrumentos para lograrlo. Hay todo tipo de gastos fiscales que se pueden quitar, pero muchos del lower hanging fruit, digamos, muchas de las oportunidades fiscales tienen a ser más bien gastos fiscales en impuestos indirectos. Pero yo creo que la reforma no es nada más un tema de gasto, es un tema también de operación, como hemos visto, ¿no? Operar el sistema de salud. El Seguro Popular tenía retos bien importantes y se crearon nuevos retos adicionales en lugar de resolverse los que había. Entonces, hoy en día tenemos un sistema pues con grandes retos operativos, no nada más de financiamiento, sino operativos. Sí hay retos de financiamiento importantes, pero hay retos sobre todo operativos. La organización de un sistema universal yo creo que resolvería muchos de estos retos, pero bueno, es un tema bien grande, ¿no? Entonces ya lo dejo ahí para Luis Felipe. Gracias. ¿No? Solo tres comentarios para cerrar, porque no hay mucho más tiempo, pero uno insistir en esta idea de cuando ya vemos qué es lo que redujo la pobreza monetaria, que tiene que ver con transferencias, con incremento en los salarios, ver si estos instrumentos van a seguir siendo tan efectivos hacia futuro
y si no, cómo vamos a conectar el ingreso, cómo vamos a poder mejorar el ingreso autónomo, la capacidad de generación de ingresos de los hogares pobres, porque ese va a tener que ser un driver hacia adelante, no pueden seguir siendo los instrumentos. Segundo, la idea de que cuando tienes una intención de universalidad, la idea de progresividad o regresividad tiene un sentido diferente, porque en realidad tu intención es la universalidad, y entonces la progresividad se tiene que entender desde el punto de vista del financiamiento de esa universalidad. Un poco lo que decía Alejandro, ¿no? Y ver si hay instrumentos, por ejemplo, de impuestos a la riqueza, entendido, por ejemplo, como el impuesto a la propiedad, pero que ahora son de jurisdicción subnacional. Pero si hay algún tipo de impuesto que pueda ser más progresivo para financiar una política que intenta ser universal, si esa es la intencionalidad. Insistir en cómo hemos ido demasiado lejos con el tema de las transferencias, y a eso no me refiero en México, en general. Hay esta discusión de lo que se ha llamado la comoditización de las oportunidades. Los estados se desentienden de la provisión de servicios, entregan transferencias, y la idea es que los hogares vayan a conseguir las oportunidades en el mercado, ¿no? Y entonces ese es un sesgo, una dinámica que podemos realmente hacer mucho más visible. Y si el Estado está bien si hace transferencias, pero no se puede desentender de toda esa otra provisión de servicios de calidad, ¿no? Que pasan por varios elementos. Y ahí cierro ligándolo con esto. La misma Ley de General de Desarrollo Social en el caso de México establece el instrumento de coordinación de políticas, que es la Comisión Intersecretarial. Es muy importante que se vuelva a ver educación, salud, provisión de servicios básicos, sanidad. Todo eso son políticas de combate a la pobreza, no solamente la parte de las transferencias monetarias. Y esa lógica te cambia mucho la manera de hacer política, y por eso hacía la comparación con Colombia. Pero lo dejo ahí, Nora. Muchas gracias a todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias a todos, a los participantes. Nos han dejado una cantidad de preguntas que creo que lo que vamos a tener que hacer es tener otro evento, Alejandro, sobre estos temas, porque evidentemente hay mucho interés y muchas cosas que conversar fuera de broma, en las viendo las distintas dimensiones que integran al componente para la medición de la pobreza en México. Cada una de ellas puede tener una discusión en sí misma. Les agradecemos a todos, al Americas Institute, por haber convocado a este evento. Yo ahora estoy asociada durante mi sabático, es un placer hacerlo, y tendremos más eventos de este tipo. Y a los panelistas les pido un ratitito, porque así les consultamos lo de las presentaciones, que no cuelguen todavía. Al resto los invitamos al siguiente, que eventualmente se va a anunciar cuándo será. O sea, Alejandro, si quieres decir algo. No, muchas gracias a todos. Y como tú decías, Nora, pues básicamente como que aquí se sembró la semilla para un próximo seminario, pasando de la medición de dónde estamos hacia recomendaciones de política, para ver cómo se sigue para adelante, digamos, en las políticas para combatir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso, ¿no? De nuevo, muchas gracias a todos. Gracias Gerardo, Luis Felipe y John. Y yo creo que vamos a estar desconectando la parte pública, y nos quedamos unos minutos más para hablar de estos temas que mencionó Nora.